Paz y bien. Un domingo más en el cual podemos reflexionar en la palabra del Señor. Y hoy, continuando con el domingo pasado, con este tema central acerca de la oración, Jesús nos propone una vez más una parábola. Jesús, pero está motivado, nos dice el texto, de frente a una situación muy concreta. Se da cuenta que a su alrededor, a su entorno, hay personas que interiormente presumen de su fe, presumen del sentirse justos delante del Señor, presumen de haber sido ya, podríamos decir, justificados delante de Dios, como si hubiesen ya pasado el juicio final y Dios les hubiese dicho: venid a mi derecha y estad a mi lado, porque ustedes han hecho bien todo aquí en la tierra. Entonces, esta presunción que la tienen en el corazón no queda allí, sino que además, nos dice el texto, se creen superior a todos los demás. Es decir, que aparte de ser ellos justos, no hay ninguno más que ellos. Ante esta situación, Jesús presenta la parábola y la presenta justo en el ambiente del templo, el lugar del encuentro con el Señor, el lugar de la alabanza a Dios, el lugar donde vas a ofrecer, y en el caso de los judíos era literal, donde llevas tu ofrenda a Dios. Y en este lugar nos presenta dos personajes, un fariseo y un publicano. Personajes totalmente antagónicos. El fariseo es retenido el pío israelita, es decir, aquel hombre muy religioso, personas muy buenas porque cumplían muchas cosas a cabalidad, que ansiaban la llegada del Mesías, que constantemente proclamaban que si el reino de Dios aún no llegaba o que se estaba retrasando, era debido justamente a la existencia de publicanos, de prostitutas y de pastores, porque eran personas que por su trabajo estaban constantemente siendo impuras. ¿Okay? Entonces tenemos del otro lado justamente a uno de estos grupos, es decir, los publicanos, aquellos cuyo pecado era público y que se habían confabulado con el grupo dominante, en este caso los romanos, para la tasación de los impuestos, para cobrarlos, para exagerar en ellos, se habían enriquecido ilícitamente, personas que eran tan impuras que sus hogares, todo aquello que tocaban era retenido impuro. Muy bien, entonces, los fariseos y los publicanos. Este fariseo de la parábola dice que entra en el templo, se mantiene en pie y en su oración lo primero que hace es compararse. No alaba a Dios por todo lo que Dios le ha dado, sino que simplemente empieza a agradecer por no ser como los demás, porque él no es como este publicano que tiene tantos pecados, porque él ayuna 2 veces a la semana, paga el diezmo, es una persona totalmente religiosa. Por el otro lado, el publicano ora de otra forma. El publicano está de rodillas y el publicano es consciente de su pecado. Se golpea el pecho y sabe que se ha alejado de Dios y sabe que tal vez las circunstancias de su vida no le van a permitir cambiar de inmediato, que no puede salir ya de esa circunstancia de vida, que se encuentra tan metido en su pecado que tal vez le será muy difícil encontrar delante del Señor justificación, pero lo sabe y pide perdón y sabe que el único que le puede dar o mirarlo con una mirada distinta, no acusadora como hacen todos los demás, es el mismo Dios. Entonces Jesús termina la parábola diciendo que este último fue justificado, mientras que el fariseo no. Entonces, imagínense al público que está escuchando esta parábola, donde sus concepciones son esas. Para ser justificado delante de Dios hay que cumplir una serie de piedades, de ejercicios religiosos. ¿Cómo es posible que este hombre, el publicano, que se encuentra en pecado,
me puedas decir que Dios lo mira con misericordia. Entonces, hoy la perspectiva del Evangelio, 2000 años después, nos hace recordar que el amor de Dios y el reino de Dios viene para todos, pero sobre todo para aquellos que reconocen su falta, para aquellos que piden misericordia, que la oración del pobre, como dice la primera lectura, o como también escuchamos en tantos otros salmos, o como por ejemplo en el Magnificat de María, cuando ella proclama y dice, el Señor ensalza a los humildes, o en otros textos que también se proclaman del Evangelio, donde te agradezco, Señor, ¿no? Porque has mirado lo más bajo de esta tierra, no has querido presentárselo a los más inteligentes, a los más poderosos, sino a los humildes. Entonces, esta es la perspectiva que trae Jesús, el Hijo de Dios, aquel que lo conoce, aquel que ha vivido en el Padre y que se ha bajado, el primero que se ha hecho humilde, el primero que ha dejado su gloria para venir y hacerse uno de nosotros, para comprendernos, y que ha cargado sobre sí el pecado de toda la humanidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para retenernos superiores o mejores que tantas otras personas que seguramente sí se encuentran en situaciones de pecado y muy graves, alejadas de Dios? Tal vez nos está pidiendo hoy el Señor una mirada de misericordia, de acogida y sobre todo no la comparación. El ser siempre justos delante de Dios es el admitir que tal vez prostitutas, paganos y tantas otras personas que en el hoy de la vida se encuentran alejadas de Dios nos precederán, estarán delante de nosotros, que tal vez reflexionamos en el Evangelio todos los domingos, vamos a la misa, hacemos nuestras oraciones. Tal vez el Señor, no tal vez, estoy convencida que el Señor mira con amor y misericordia a quien, a pesar de, se reconoce en pecado y pide perdón con sincero corazón. Porque a veces cuando creemos de ya tenerlo todo en Dios, nos volvemos soberbios y no reconocemos, nos creemos o se enfría un poco el corazón delante de Dios, porque creemos que estamos ya con todo, la lista, con check en todo lo bueno que hacemos cada día. Paz y bien, feliz domingo.